Retiraste el dinero que te pagaron, ¿verdad? ¿Por qué lo dices como si fuera tan obvio? En estos 5 años, incluso cuando te he dado dinero, ni una sola vez has dicho gracias. Si trabajas a tiempo completo y vives en casa, es natural que contribuyas con dinero. Deberías estar agradecida por haberte criado hasta este punto. Entiendo lo que quieres decir, mamá. ¿Qué pasa? Estás inusualmente confrontativa hoy. ¿Qué sucede? ¿Hay algo mal? Ella está actuando rara, diciendo que no hay agradecimiento ni siquiera cuando da dinero. ¿De verdad dijiste eso? Pudiste ir a la universidad porque te criamos. ¿No crees que contribuir con dinero es una forma de devolver eso? Es tu deber como hija mayor. Entiendo que necesito contribuir con dinero ya que vivo en casa, pero ¿no estoy manteniendo a los 3 que no trabajan? Eso no está bien. Sí trabajo, solo que no como empleada a tiempo completo como tú. ¿Estás diciendo que los trabajos a tiempo parcial no cuentan como trabajar? ¿Entonces quieres usar todo el dinero que ganas solo para ti sin devolver nada a tus padres? ¿Qué piensas de nosotros? Si no quieres contribuir con dinero, no puedes vivir aquí. Sal rápido. Bueno, va a ser difícil para alguien que solo puede trabajar como tú vivir sola, hermana, jaja. Durante los últimos 5 años, he estado dando dinero a mi familia cada mes. Parecía natural entregar mis ingresos para mantener a mi familia. Estaba tan presionada que nunca lo cuestioné. Pero ahora soy diferente. Finalmente me di cuenta de que la situación en la que estaba no era correcta. Gracias, me iré de casa. Creo que perderán el apoyo que daban por sentado y seguramente lo lamentarán. Como era de esperar, pasó un mes y finalmente sonó mi teléfono. Me llamo Bridget. Aún no estoy casada y nunca he dejado la casa de mis padres. Aunque trabaje, vivir en casa hace que la gente piense que dependo de mis padres. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Hay razones por las que he estado viviendo en casa hasta ahora. Volvamos un poco atrás y empecemos desde mi infancia. Tenía 7 años cuando nació mi hermana. Es realmente una niña adorable. Es tu hermana, Bridget, llévate bien con ella. La protegeré porque soy la hermana mayor. Recuerdo vívidamente lo felices que estaban mi padre Douglas y mi madre Cheryl por el nacimiento de su segunda hija. En aquel entonces, él solía bromear con mi hermana Mary y recibir regaños de mi madre. Probablemente no podía evitar adorarla. Yo también esperaba jugar con Mary, pero nunca pude llegar a quererla. Mamá, ¿sabes dónde está mi bolsa de gimnasia? ¿No está colgada? Deberías prepararla tú misma. Normalmente siempre cuelgo mi bolsa de gimnasia en el gancho del estante del salón. Como no estaba allí, le pregunté a mi madre. A pesar de eso, mi madre parecía completamente indiferente hacia mí, siempre respondiendo con frialdad. Generalmente terminaba encontrándola en el cajón donde a menudo se mezclaba con otra ropa cuando mi madre tenía prisa o no se daba cuenta. Cada vez tenía que buscar minuciosamente en todos los cajones de la casa. En el momento en que finalmente encontraba la bolsa, desafortunadamente mi madre llegaba al lugar. ¿Qué estás haciendo? Los cajones están hechos un desastre. Lo siento. Requieres más atención que Mary. Incluso siendo una estudiante de primaria, no podía aceptar esa situación. Pero aunque en mi corazón creía que no era mi culpa, en el momento en que mis padres me gritaban fuerte, inconscientemente me convencía de que la culpa era mía. Así era la psicología de una niña pequeña. Desde que nació mi hermana, mi madre comenzó a enfadarse conmigo con frecuencia. Desde ese momento, gradualmente me volví incapaz de decirle nada a mi madre. Además, comencé a sentir el mismo miedo hacia mi padre. ¿Qué has comprado? ¿Un juguete para Mary? Pensé que a Mary le gustaría. Yo también quiero un juguete. Te compraré uno la próxima vez. Pero llevas diciendo eso un tiempo. Siempre es Mary. No es justo. ¿Qué no es justo? Lo compro porque quiero. Si sigues diciendo cómpralo, me dan ganas de no hacerlo. En el momento en que los gritos de mi padre resonaron, mi hermana comenzó a llorar y él la levantó rápidamente para calmarla. Mi presencia, con el rostro a punto de llorar, fue completamente ignorada. A nadie le importaba. Los regaños de mi madre eran dolorosos, pero la abrumadora intimidación y la voz furiosa de mi padre eran algo que encontraba muy difícil de soportar. Siempre estaba tensa y asustada frente a mi padre. Mi madre nunca me defendía. Oye, mamá, te regañan por tener celos de Mary y por pedir juguetes, especialmente porque eres la hermana mayor, ¿no lo entiendes? Ven aquí y ayúdame.
Mi madre me entregó una esponja jabonosa para ayudar con la limpieza de la cena. Apretando la esponja espumosa que me había dado mi madre, lavé los platos uno tras otro como si fuera parte de mi rutina. Gracias por encargarte de la limpieza. Mi madre se fue del lugar y fue a cuidar de mi hermana. Mientras sentía la presencia de mis padres divirtiéndose y cuidando de mi hermana detrás de mí, no tuve más remedio que seguir lavando los platos en silencio y sola. Cuando nace el segundo hijo, es inevitable que el tiempo dedicado al primero disminuya. Como resultado, es común sentir soledad y aislamiento. Aunque el hijo mayor todavía sea pequeño, a menudo se espera que ayude con las tareas domésticas y el cuidado del bebé como parte de su papel. Por supuesto, criar hijos es más difícil de lo que uno imagina, y particularmente cuando los padres carecen de tiempo o capacidad emocional, puede volverse complicado dar suficiente atención y amor a los niños. Sin embargo, con el paso del tiempo y el crecimiento de los hijos, estos problemas a menudo se resuelven por sí solos. Intenté convencerme de que el trato diferente que recibía era porque mi hermana aún era pequeña, pero la realidad era completamente distinta a lo que había anticipado. En cambio, la situación empeoró y la diferencia en el trato entre mi hermana y yo se volvió aún más pronunciada. Tengo una petición, papá. ¿Qué pasa? Dímela. ¿Puedes comprarme la ropa que está aquí? ¿Cuánto cuesta? Espero que no sea cara. Por favor, realmente quiero esta. De acuerdo, hablaré con tu madre al respecto. Yay. Te quiero, papá. Mi hermana cogió la revista, la balanceó como un juguete y se echó a reír felizmente. Yo solo recibía regalos de mis padres en días especiales como cumpleaños o Navidad, pero con mi hermana era diferente. Si decía que quería algo, aunque fueran cosas triviales, nuestros padres se lo compraban de inmediato. Viendo cómo mi hermana siempre conseguía lo que quería, reuní un poco de valor e intenté pedir también. Sin embargo, la respuesta fue sorprendentemente despectiva, y con un simple sé paciente se daba por zanjado el asunto. Perdía la energía para insistir. A medida que mi hermana crecía, mis padres hacían cada vez más lo que ella pedía, y la brecha en el trato entre nosotras se amplió. Hablando de eso, ¿qué pasa con la colada? Queriendo ser una buena hija, fui a tender la ropa sin replicar a mi madre. A medida que estos días continuaban, comencé a medir el estado de ánimo de mis padres. Constantemente me preocupaba cómo me veían y no podía relajarme ni siquiera en casa. Sintiéndome incómoda en la casa y queriendo cambiar mi entorno de vida en este punto al entrar en la universidad, decidí hablar con valentía con mis padres. Estoy pensando en vivir sola cuando entre en la universidad. Me las arreglaré con el alquiler y los gastos de vida trabajando a tiempo parcial, ¿está bien? ¿Vivir sola? ¿Quieres mudarte? ¿Qué te pasa de repente? Vivir sola es peligroso. Eso es. Papá se pondría triste si te fueras, Bridget. Nos preocupamos por ti. Aunque no aprobaron que viviera sola, no discutí con fuerza y renuncié a la idea. Al principio pensé que mis padres solo se interesaban por mi hermana, pero lo que dijeron parecía indicar que mis sentimientos eran solo un malentendido unilateral. Mis padres parecían preocuparse por mí como su hija, y mi padre especialmente parecía entristecido por la idea de que me fuera. Viendo su reacción, la nube en mi mente se disipó y me sentí aliviada. Tal vez sorprendidos por mi deseo de vivir sola, noté un cambio claro en la actitud de mis padres. Mi madre dejó de imponerme tareas domésticas y mi padre comenzó a mostrar preocupación por mí. Me tranquilizaba no tener que preocuparme más por su humor, pero cuando comenzó la vida universitaria, me encontré con una rutina igual que antes. ¿Qué hay de desayuno hoy? He estado despierta toda la noche y aún no lo he hecho. ¿Aún no lo has hecho? ¿Qué hora crees que es? No descuides tus tareas solo porque vayas a la universidad. Tienes que trabajar para pagar tu matrícula. Buenos días, hermana. ¿El desayuno está listo? Lo prepararé rápido, así que esperad un poco más. Apresurada, saqué la tostada caliente de la tostadora sin un segundo que perder y la puse en un plato. Por muy ocupada que estuviera, nadie me ayudaba hasta que ponía el desayuno en la mesa. Seguían sentados en el sofá viendo la televisión sin moverse mucho. Mis tareas no se limitaban a preparar el desayuno. Era responsable de muchas otras tareas domésticas, preparar la cena, limpiar y lavar la ropa. Básicamente hacía todo. Antes creía que mis padres se preocupaban por mí y por eso no me dejaban vivir sola, pero me di cuenta de que era un malentendido. Al acercarse mi graduación, resolví una vez más dejar esa casa. Papá, mamá, quiero que me escuchéis. Después de graduarme de la universidad, viviré sola. ¿Quieres vivir sola tanto así? ¿Por qué no te quedas aquí hasta que te cases? Eso es,
Después de todo el esfuerzo que hicimos para enviarte a la universidad, ¿quieres dejarnos tan pronto como te gradúes? No pises nuestros sentimientos. ¿Planeas abandonarnos cuando ya no te necesitemos? Sentí que mis padres no me permitirían vivir sola porque tendrían que hacer las tareas domésticas y limpiar sin mí. Pero esta vez estaba decidida a no ceder ante su oposición y mantener mi voluntad sin importar qué. Sin embargo, ambos lloraron y me rogaron que no me fuera, diciendo que era cruel abandonarlos. Ante ese lado de mis padres que nunca había visto, me conmoví y una vez más tuve que renunciar a la idea de vivir sola. Ese incidente fue realmente un momento que pudo haber cambiado mi destino. Como no insistí en vivir sola, mi vida después se volvió mucho más difícil. Después de graduarme, conseguí un trabajo en ventas en una compañía de seguros. Trabajo desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche, constantemente ocupada con las tareas diarias. A pesar de esto, la situación en la que prácticamente soy la única responsable de las tareas domésticas no cambió. Además, ahora que tengo ingresos como adulta trabajadora, mis padres y mi hermana Mary han comenzado a pedirme todo lo que quieren. Casi llega tu primer pago, ¿qué deberíamos hacer que compres? ¿De qué estás hablando? Le he echado el ojo a una tienda. Yo también quiero algo, hermana. Se celebró una reunión familiar para decidir qué comprar con mi primer salario. Sin embargo, sentí como si mi presencia fuera completamente ignorada. Al ver a los tres hablando alegremente, me sentí tan desconectada como si realmente no estuviera allí. Lo mismo continuó cada vez que recibía mi salario. Si solo hubieran sido peticiones adorables, podría haberlo aceptado, pero después de 3 meses comenzaron a decir que era molesto pedirme cosas y simplemente exigían el dinero. Aunque sean familia, debería poder negarme cuando me exigen dinero. Sin embargo, tal vez por el trauma de mi infancia o mi deseo de ser una buena hija, no podía decir nada a mis padres y terminaba dándoles el dinero a regañadientes. Dame algo a mí también. Incluso mi hermana Mary era alguien a quien no podía replicar. En esta casa parece que mis padres y mi hermana están por encima, y yo soy la única por debajo. Incluso me encontré incapaz de negarle dinero a mi hermana, que aún estaba en secundaria. Durante los primeros meses, las cantidades que pedían eran pequeñas, así que pensé que un poco no haría daño. Sin embargo, a medida que las cantidades aumentaban, comencé a sentir dudas. He traído la parte de este mes. Gracias por tu esfuerzo este mes. Cuando le entregué el sobre, mi madre lo recibió con la misma indiferencia con la que tomaría un mando a distancia. Como nueva empleada, mi ingreso era de unos $2.500. En el plazo de un año, me encontré entregando la mayor parte de mi salario a mi familia. Solo me quedaban unos $200 para mí cada mes. Vivir con $200 fue más difícil de lo que esperaba. No podía permitirme salir a comer con amigos ni ir a la peluquería. Mis días eran solo de casa al trabajo y del trabajo a casa, y tenía que quedarme en casa incluso los fines de semana. En el trabajo, al no cuidarme mucho, empezaron a circular rumores infundados diciendo que estaba mal económicamente o que me engañaba un hombre. Incapaz de decir la verdad, no tuve más remedio que ignorar los chismes en el trabajo. A medida que esta situación continuaba, sin darme cuenta, pasaron 5 años y cumplí 28. No es que simplemente haya pasado estos 5 años sin decir nada. Aunque no logré resultados que cambiaran drásticamente mi situación, sin duda hice pequeños esfuerzos. ¿Puedo reducir un poco el dinero que doy a todos? ¿Está bien? De ninguna manera está bien. ¿Qué estás diciendo? El rostro enfadado de mi padre estaba justo frente a mí. Podía sentir la intensidad, como si fuera a atacarme. Lo siento. Cuando mi padre se alejó de mí, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración sin darme cuenta, y finalmente exhalé profundamente, sintiendo alivio. Cada vez que dudo en entregar mi salario, mis padres usan varios métodos para presionarme. 5 años después de comenzar mi trabajo, mi salario mensual ha alcanzado unos $3.000. Entre mis compañeros. Esa cantidad está bastante bien, y también es porque he trabajado muy duro. Sin embargo, la razón de este esfuerzo no es necesariamente digna de elogio. ¿No ha aumentado tu salario en absoluto? ¿No se supone que debe subir según el rendimiento y las ventas? ¿No estás trabajando lo suficiente? Realmente estoy dando lo mejor de mí. Deja de poner excusas y trabaja más duro. He estado trabajando aún más que antes y, como resultado, mi salario ha aumentado. Sin embargo, como tengo que entregar toda la parte del aumento de mi salario a mi familia, todavía solo me quedan $200 para mí. Las razones equivocadas de mis esfuerzos han provocado varios cambios a mi alrededor.
Mis padres se jubilaron hace 2 años y pasaron a trabajos a tiempo parcial. A pesar de trabajar a tiempo parcial, no parecen hacerlo con desesperación. A pesar de mi duro trabajo, mis padres suelen pasar sus días descansando en casa. $3.000 al mes es una cantidad típica para que una familia de 4 personas viva, y mi salario apenas alcanza para mantener el estilo de vida de toda mi familia. Mis padres, que no tienen que preocuparse por los gastos de vida, usan libremente el dinero que ganan con los trabajos a tiempo parcial. Ya estoy en casa. Oh, bienvenida de vuelta. Cuando regresé, vi a mis padres disfrutando de dulces en el salón. Para el mundo exterior, el estilo de vida de mis padres puede no parecer muy diferente al de otras familias. Sin embargo, viviendo con solo $200 para mí, sus acciones de disfrutar dulces me parecían increíblemente lujosas. ¿Qué es eso? Es pudín, hay uno para ti en la nevera también. Al notar mi regreso, mi hermana salió de su habitación para cenar. Mientras empezaba a preparar la cena, mi hermana sacó el pudín del frigorífico y comenzó a comerlo. Cuando abrí la nevera para coger los ingredientes, descubrí que el pudín que había estado esperando ya no estaba. Mi hermana comía felizmente pudín con nuestros padres, pero, con 21 años, también trabajaba a tiempo parcial como ellos. Incluso después de graduarse del instituto, no siguió estudiando ni buscó un empleo a tiempo completo, sino que continuó viviendo del apoyo de mis padres. Sin embargo, dado que mis padres dependen de mis ingresos, al final mi hermana también depende de mi dinero a través de ellos. Otros podrían encontrar la situación extraña y sentirse en conflicto al respecto. Sin embargo, habiendo crecido siempre observando y adaptándome al estado de ánimo de mi familia, ya no sabía cómo escapar de esta situación. Vivía cada día con una sensación resignada, como si fuera a pasar toda mi vida por mi familia. En medio de esto, de repente ocurrió un punto de inflexión en mi vida. Como parte de un esfuerzo por hacer el lugar de trabajo más cómodo para los empleados, la empresa decidió designar a un consejero. Sin embargo, cada vez que algo se introduce por primera vez, todos tienden a ser cautelosos. Por lo tanto, la empresa decidió seleccionar a una persona de cada departamento para recibir consejería. Era voluntario, pero nadie se ofreció. Nadie quiere interrumpir su tiempo de trabajo para asistir a una sesión de consejería. Este tipo de tareas indeseadas siempre terminan siendo mi responsabilidad debido a mi apariencia sencilla y mi incapacidad para resistirme, sin importar lo molesto que sea el papel. Siempre soy el blanco inevitable. Lo haré. Suspirando por dentro, levanté lentamente la mano para indicar que asistiría a la consejería. Después, debí hablar con el consejero en una esquina de la oficina. ¿Hay algo con lo que estés teniendo dificultades? Por eso terminé viendo al consejero. No tengo el valor de hablar de esas cosas. Nada en particular. Me preguntaron sobre mi trabajo actual y mis relaciones, y planeaba responder de forma vaga y terminar la conversación. Inesperadamente, cuando me preguntaron sobre mi familia, dudé un poco. ¿Hay algo que te preocupe en relación con tu familia? Cogida por sorpresa, me trabé al hablar, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Esperaba preguntas sobre el trabajo, así que me preguntaran sobre mi familia fue inesperado. Dado que la gente suele ser cautelosa con los temas privados, normalmente no se profundiza mucho en ellos. A pesar de eso, me sorprendió que el consejero sacara el tema de mi familia. Tuve que admitir que era realmente profesional. Quizá, mientras me escuchaba, el consejero percibió que el problema residía más en mi entorno familiar que en mi lugar de trabajo. Pensando que era inútil ocultarlo, decidí hablar sobre mi relación con mis padres y mi hermana, y sobre mi situación actual. Mientras hablaba, la expresión del consejero se volvió gradualmente más seria. Cuando terminé de hablar, el consejero respiró hondo y comenzó a hablar lentamente. Esto es violencia doméstica, ¿no? ¿Esto se considera AVD? Por lo que me has contado, parece una AVD financiera. La relación con tus padres, especialmente, parece problemática. No pude evitar alzar la voz, sorprendida por las palabras inesperadas del consejero. Hay varios tipos de AVD, y comúnmente la gente piensa en la violencia física. Sin embargo, aprendí que también existen formas de AVD que afectan la mente, como el abuso psicológico y el acoso de poder, así como la AVD financiera, que es la que estoy experimentando actualmente. Según el consejero, parece haber un problema particular con cómo y por qué terminé entregando dinero a mis padres. La intimidación que recibí de ellos y la situación en la que tenía que observar sus estados de ánimo se habían arraigado profundamente, influyendo en mis acciones de manera inconsciente. A veces usaban disculpas para hacerme sentir culpable o me trataban con amabilidad para hacerme creer que me necesitaban, dificultando que me separara de ellos.
Este es un método típico de VD, y parece que mi familia me domina mentalmente, haciéndome difícil romper con ellos. A veces siento que estoy luchando financieramente, pero pienso que tal vez sea una exageración. Creo que has perdido la capacidad de ver tu situación objetivamente. Tras esa respuesta, el consejero comenzó a escribir algo en una hoja de papel. Me sentí un poco incómoda al oír el sonido del bolígrafo. ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? En lugar de intentar cambiar la situación de inmediato, empieza por valorar tus propios sentimientos más que los de tu familia. Mientras escuchaba al consejero, me quedé pensando profundamente. Nunca había pensado en valorar mis propios sentimientos antes. Incluso después de que la sesión de consejería terminara, mis emociones seguían siendo complicadas. Al regresar a casa, mi corazón seguía nublado. En el tren, vi mi reflejo en la ventana. Mi cabello estaba despeinado, mi ropa arrugada y mi rostro mal maquillado. Me veía terrible. Decepcionada por mi aspecto, sentí el deseo de cuidarme mejor. En mi situación actual, definitivamente no tengo suficiente dinero para mantener una apariencia decente. Trabajo, entonces, ¿por qué debería tener solo $200 para gastar? Empecé a cuestionarme. ¿Por qué tengo que mantener a mi familia? El vaivén del tren pareció ayudarme a ordenar el caos de mis pensamientos y sentimientos. Para despejar mi mente, decidí reunir un poco de valor. ¿Retiraste el dinero? Cobraste tu salario, ¿verdad? Al llegar a casa, antes de saludar, mi madre empezó a pedirme dinero. Estaba claro que para ella recibir una suma grande, como $3,000, se había vuelto rutinario, lo aceptaba como algo normal, sin ninguna emoción especial. Pero yo todavía no podía aclarar completamente mi mente y terminé dándole el dinero sin decir nada. Sin embargo, gracias a la consejería, ahora era más consciente de los sutiles cambios en las expresiones y actitudes de mi madre que normalmente no notaría. ¿No te está subiendo un poco más el sueldo? Estás trabajando en serio, ¿verdad? ¿Por qué puedes decir solo cosas así? En estos 5 años, incluso cuando te he dado dinero, no has dicho gracias ni una vez. Si trabajas a tiempo completo y vives en casa, es natural que contribuyas con dinero. Deberías estar agradecida por haberte criado hasta este punto. Entiendo lo que quieres decir, mamá. ¿Qué pasa? Estás inusualmente confrontativa hoy. Se acercó a mí con una mirada intensa. Me mantuve firme sin huir de su mirada severa. Por primera vez observé de cerca la expresión irritada de mi madre. A pesar de sentirme abrumada por su intensidad, no pude evitar notar que tenía las cejas algo descuidadas. No sé si escucharon nuestra conversación, pero mi padre y mi hermana salieron de la habitación. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Está diciendo cosas raras. Se queja de que no le damos las gracias incluso cuando nos da dinero. ¿De verdad dijiste eso? Pudiste ir a la universidad porque te criamos. ¿No crees que contribuir con dinero es una forma de agradecérnoslo? Es tu deber como hija mayor. A pesar de sus palabras irracionales, mi madre y mi hermana asentían y reían. La antigua yo quizá no habría notado lo anormal que era esta situación. Pero ya no soy la misma persona de antes. Entiendo que necesito contribuir con dinero ya que vivo en casa, pero, ¿no está mal que esté manteniendo a los 3 que no trabajan? Si trabajamos, ¿sabes? No somos empleadas a tiempo completo como tú, pero, ¿eso significa que los trabajos a tiempo parcial no cuentan como trabajar? ¿Entonces quieres usar todo el dinero que ganas solo para ti sin devolver nada a tus padres? ¿Qué piensas de nosotros? Si no quieres contribuir con dinero, no puedes vivir aquí. Sal rápido. Bueno, será difícil para alguien que solo puede trabajar como tú vivir sola, hermana, jaja. Sus argumentos me parecían totalmente irracionales y, poco a poco, perdí la energía para lidiar con esa absurdidad. Entiendo que los trabajos a tiempo parcial también son trabajos respetables, pero, en realidad, los 3 apenas van a trabajar. Sé que mis padres y mi hermana no viven en un lujo excesivo, pero no puedo negar el hecho de que viven gracias a mi dinero. Como estaba manteniendo a los 3 con mis ingresos, no tenía más remedio que quedarme en casa incluso en mis días libres. Honestamente, hay algo de verdad en lo que dice mi hermana sobre si podré vivir sola o no. En realidad, durante los últimos 5 años, mi vida no ha sido más que un ciclo entre casa y trabajo, por lo que podría carecer de conocimientos y habilidades generales relacionados con la vida cotidiana. Existe la posibilidad de que ni siquiera sepa cosas que sorprenderían a los demás. Ni siquiera sé cómo se pagan las facturas de electricidad. Al carecer de conocimientos básicos, termino sintiéndome avergonzada en varias situaciones. Pensando de esta manera,
la antigua yo habría decidido no vivir sola. Pero ahora, cada vez que oigo sus palabras, siento que la ira que estaba dormida en lo más profundo de mí vuelve a despertar. Noté que mis manos estaban apretadas y sentí un calor extendiéndose por todo mi cuerpo. La confusión en mi mente ya había desaparecido. ¿Por qué tengo que mantener a mi familia? ¿Por qué tengo que ser tratada así? Finalmente comprendí que esta situación era incorrecta y comencé a actuar para escapar de ella. Gracias, me voy de casa. Diciendo esto, intenté salir de la casa como si fuera a trabajar. ¿Qué estás diciendo? Espera. Nos equivocamos. Perdónanos. No seas terca, vivamos juntos en paz. No nos dejes atrás, nos sentiremos solos. Los tres, asustados por mis acciones, trataron desesperadamente de convencerme de quedarme. Se aferraron a mí llorando, como si realmente me comprendieran, justo como siempre lo hacían. Era exactamente el método típico de VD que el consejero me había enseñado. Era evidente desde un punto de vista objetivo. Me di cuenta dolorosamente de lo tonta que había sido antes. Adiós. ¿De verdad planeas vivir sola? Tal vez fue completamente inesperado para ellos que realmente me fuera de casa. Como resultado, se quedaron paralizados, mudos, como si hubieran perdido las palabras. Pensando que este momento podría ser la última vez que viera a mis padres y a mi hermana, grabé firmemente sus expresiones asombradas en mi memoria. Irme de casa para vivir sola. Era solo eso, algo tan simple. Al hacerlo, tal vez lleguen a arrepentirse de sus actitudes anteriores hacia mí. Un mes después, mi sueño de vivir sola finalmente comenzó. Es natural sentirse inquieta al principio. Sin embargo, esta inquietud se desvaneció gradualmente y poco a poco me fui acostumbrando a vivir sola. Entonces comencé a disfrutar verdaderamente de la libertad de una vida sin ataduras familiares. Pero justo cuando me estaba acostumbrando a mi agradable soledad, los últimos días se vieron marcados por el incesante timbre de mi teléfono. Después del trabajo, al revisar mi móvil, había más de 100 llamadas perdidas. Los que llamaban eran solo mis padres y mi hermana. Consideré ignorarlas, pero sentía curiosidad por saber cómo se las estaban arreglando los tres durante el mes, así que llamé a mi hermana. ¿Cuántas veces crees que te he llamado? Hermana mayor, vuelve a casa. Mi hermana sonaba al borde de las lágrimas, suplicando sinceramente ayuda. Era la reacción que esperaba. Los $3.000 que solía darles a mis padres eran todos sus gastos de vida. Ahora ya no estaban. Aunque no fueran 3.000, necesitaban ganar al menos lo mínimo para sobrevivir, cosa a la que mis padres y mi hermana no estaban acostumbrados. Era poco probable que los tres, que apenas habían trabajado antes, encontraran empleos de repente. Al darse cuenta de que no podían llegar a fin de mes, parecía que habían considerado buscar trabajo. Sin embargo, mis padres ya habían pasado los 60 años y tenían un largo vacío laboral, lo que hacía difícil que los recontrataran. Además, apenas había empresas dispuestas a contratar a mi hermana, que no tenía experiencia laboral. Habían estado viviendo un estilo de vida en el que gastaban los $3.000 mensuales completos, incluyendo cualquier ingreso de trabajos a tiempo parcial, por lo que apenas quedaba dinero en sus cuentas bancarias. Los tres habían dejado sus trabajos a tiempo parcial imprudentemente para centrarse en buscar empleo. Sin ingresos, se quedaron sin comida y no tuvieron más remedio que contactarme. Es una situación difícil. Espero que encontréis empleo pronto. Para entonces ya no tenía intención de ayudarlos, así que decidí simplemente escuchar y luego colgar. Por más que lo piense, no puedo encontrar una explicación satisfactoria de por qué prioricé a mi familia sobre mí misma hasta ese punto. Mirando atrás, el comportamiento de mis padres y mi hermana era irracional, pero yo seguí soportándolo todo el tiempo. Estaba mental y emocionalmente inestable, probablemente incapaz de reconocer mis malos juicios. He llegado a darme cuenta de nuevo de cómo el control y la dominación psicológica pueden tener un impacto grave en la conciencia y las emociones de una persona. Mientras mis padres y mi hermana parecen estar pasando dificultades, yo vivo en paz. Ahora que estoy libre de una vida dominada por mis padres, realmente disfruto la alegría de construir mi propia vida con mis propias manos. He decidido priorizar mis sentimientos primero. Por ahora, creo que mañana, en mi día libre, iré de compras a por cosas que me gusten.